Bienvenidos hermanos a esta nueva edición de Tesoros del Cielo. Muy contentos de estar juntos y poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy empezamos un nuevo estudio que se va a titular Los profetas menores. Es un estudio de esa parte de la Biblia tan importante en el Antiguo Testamento que muchas veces se hace a un lado o se esquiva, ¿verdad? A veces vivimos en un mundo donde la gente prefiere temas más como superficiales o tal vez motivacionales. Se conoce mucho ese, esa palabra que la gente quiere algo que los anime, algo que... Y claro, la palabra del Señor nos anima y la palabra del Señor nos impulsa, pero a un nivel más profundo, ¿verdad? No nomás a las emociones, sino a nivel del espíritu, del alma. Por eso dice que la palabra del Señor penetra hasta los huesos, hasta los tuétanos, hasta partir el alma, hace un impacto más profundo, ¿verdad? Porque cuando es a nivel de emociones es voluble, ¿no? Hoy podemos sentirnos contentos, mañana no, a veces el clima afecta, a veces la temporada afecta. Las emociones son susceptibles a lo que esté pasando a nuestro alrededor, pero el espíritu, la fe, lo que está dentro en el espíritu de nuestra composición, no se afecta por lo que esté pasando. Por eso que aún las palabras difieren. Por ejemplo, el cristiano no está en el nivel de la felicidad, sino del gozo, que es algo más profundo que no se deja afectar por sus alrededores. Así que en ese sentido, el estudio de la palabra siempre es más profundo y más impactante y más importante que lo superficial, ¿verdad? Así que aunque no es un tema que sea popular tal vez, o tal vez no es un tema que muy apetecido ni topado, ¿verdad? Uno cuando analiza, por ejemplo, las diferentes predicaciones o estudios bíblicos que se dan en las diferentes iglesias, muy rara vez se profundiza a un nivel este, de espiritual, como hemos comentado, ¿verdad? Más bien es un nivel emocional o un nivel eh, humanista, ¿verdad? ¿Qué es lo que el ser humano quiere, ¿verdad? No tanto qué es lo que Dios. Y en ese sentido, queremos profundizar poco a poco, ¿verdad? Después, hoy va a ser más bien introductorio acerca de los profetas menores y los animo a buscar los visuales en el YouTube, en el canal de Tesoros del Cielo 3 en el YouTube. Ahí van a encontrar a los diferentes um, eh, proyecciones que también pueden usarlas en sus iglesias con sus grupos de estudio, ¿verdad? Así que vamos a directo, vámonos a ver qué aprendemos de esta sección de la palabra. Recuerden que la Biblia, sí, nosotros lo tenemos como un libro, ¿verdad? Pero la Biblia se compone de muchísimos libros, ¿verdad? Separados por dos secciones grandes, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Testamento es la base de lo que nos anuncia o el Nuevo, ¿verdad? Sin el Antiguo Testamento no habría Nuevo, porque el Nuevo es el cumplimiento de lo que anunció el Antiguo, ¿verdad? Así que um, muchas personas en nuestra era moderna no quieren leer el Antiguo Testamento, dice, yo mejor me enfoco en el Nuevo, y mucha gente nomás se enfoca en los evangelios. Y otros solamente hay una rama de eh, estudio de gente que dice yo solamente voy a leer las letras rojas porque esas son las palabras de Jesús. Así que van limitando y limitando y limitando su entendimiento de los anuncios que ha dado Dios desde
los principios de la creación, ¿verdad? Porque se enfocan en los últimos eh, eh, eventos, ¿verdad? De la palabra. Pero el Señor nos anima a estudiar y a leer todo el consejo, o sea, toda la información, toda la mente de Dios que está en las escrituras. Así que dentro de los profetas menores, y como digo, la palabra tiene 66 libros, nuestra Biblia tiene en esas dos porciones grandes del Antiguo y Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay diferentes categorías, ¿verdad? Hay libros históricos, hay libros poéticos y encontramos los libros proféticos, ¿verdad? Y dentro de esos libros proféticos se divide en dos también. Los profetas mayores, que son 5 libros, 4 profetas, y los profetas menores que están, que vamos a mencionar ahorita, ¿verdad? Empieza con esa división de los profetas menores, empieza con el libro de Oseas, que es uno de los libros que tiene más capítulos, tiene 14 capítulos el libro de Oseas. De ahí sigue el libro de Joel con 3 capítulos nomás. Se llaman profetas menores no porque sean menor en importancia, simple y llanamente porque son más pequeños en capítulos, en extensión, ¿verdad? Y aunque Oseas tiene bastantes capítulos, 14, no se compara con 66 que tiene Isaías o 52 creo que tiene Jeremías. Son mucho más grandes los libros de los profetas mayores por su cantidad de capítulos, ¿verdad? Así que Oseas va a ser el más largo, 14 capítulos, Joel 3, Amós tiene 9 capítulos, Abdías solo tiene un capítulo, es uno de los libros más chiquitos. También tenemos a Jonás, que tiene 4 capítulos, Miqueas, 7 capítulos, Nahum tiene 3, Habacuc tiene 3 capítulos también, así que hasta ahorita el más chiquito que tenemos es el de Abdías, que es un capítulo. Y de ahí sigue Sofonías, 3 capítulos, Ageo, 2 capítulos. Zacarías es uno de los grandes dentro de los profetas menores, que tiene 14 capítulos, al igual que Oseas. Y Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, solamente tiene 4 capítulos. Así que vemos, por esa razón se llaman profetas menores, porque tienen en sí pocos capítulos, con la excepción de Oseas y Zacarías, ¿verdad? Así que tienen 14. Aquí los podemos comparar con los libros de los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Jeremías tiene otro libro que se conoce como el libro de las lamentaciones. Obviamente no es otro profeta, ¿verdad? Es escrito por Jeremías, pero ese libro entra dentro de esa categoría de los profetas mayores. 5 libros de los profetas mayores y 12 libros de los profetas menores. Pero miren qué tan grandes son en contenido los profetas mayores, como Isaías tiene 66 capítulos, Jeremías 52 capítulos, Ezequiel 48 y Daniel 12 capítulos. Daniel está en extensión casi en la categoría de los profetas menores, porque Oseas y Zacarías tienen 14 capítulos, pero el contenido profético de Daniel es, en ese sentido, revela mucha más profecía. Por eso es que entra en la categoría de los profetas mayores. Es más, Daniel con sus cortos 12 capítulos y tiene una profecía que la consideran como lo máximo de expresión, que es las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas de Daniel. Es como la principal de todas las profecías porque nos revela de principio a fin todo el plan de Dios
en Jesús, ¿verdad? En el Mesías, ¿verdad? El plan de restauración de todas las cosas. Así que por eso Daniel, aunque tiene 12 capítulos, encaja dentro de los profetas mayores. ¿Okay? Eso es como datos en general, ¿verdad? El libro, o más bien los profetas menores, que son 12, a veces se los llama el libro de los 12, o sea, se los pone juntos dentro de como la división literaria, se le puede llamar así el libro de los 12. um, Constituyen esta sección de los 12 últimos libros del Antiguo Testamento, constituyen la última sección en el Antiguo Testamento. O sea, ya se está cerrando esa revelación que está ahí en el Antiguo Testamento. Va a haber del último libro del Antiguo Testamento a Mateo, que es ya el cumplimiento de las profecías del Mesías. Hay un lapso de silencio en cuanto a revelación de parte de Dios, desde el último libro del Antiguo Testamento hasta que empieza a cumplirse. Hay un silencio de 400 años. Así que se marca bastante esa sección final del Antiguo Testamento, el libro de los 12 o los libros de los profetas menores. Como hemos mencionado, no quiere decir menor porque son menores en importancia, no. Hay revelaciones que competen no solamente a los tiempos del Señor Jesús, ya pasados, pero de los anuncios de lo que va a pasar en el futuro para nosotros todavía, que es, como vamos a ver ahorita, el anuncio de la venida del día de Dios, o nosotros lo conocemos como la segunda venida de Jesús, pero eso está dentro de los profetas menores, que como he mencionado, ¿no? A veces no les damos importancia y aunque tienen bastante revelación pertinente a nuestros días, ¿no? Los eventos finales. Estos libros de los profetas menores son libros con menos capítulos que los de los profetas mayores, como hemos ya visto, ¿verdad? Se llaman menores por la menor extensión literaria, ¿no? O sea, acuérdense que la palabra de Dios no fue dada con capítulos y versículos, eso se añadió prácticamente, se puede decir recientemente en nuestra era, ¿no? La era de posiblemente como en los 1500, cuando empieza la primera Biblia, no se publica, se les puso, se los incluyó los capítulos y los versículos para que sea más fácil encontrar especialmente cuando se habla de reuniones, ¿verdad? Cuando alguien dice, por ejemplo, abran en sus Biblias en Génesis capítulo 10, versículo 1, entonces todos podemos encontrarlo fácilmente. Pero antes eran rollos, pergaminos que se abrían, ¿no? Y no hay números, no hay nada, se leía de corrido todo, ¿no? Entonces había una conexión más profunda para el lector, ¿no? Porque no separaba. El problema con los capítulos y con los versículos es que nos mal acostumbramos a separar, como que aquí comienza, aquí se acaba, aquí comienza, aquí se acaba la historia, ¿no? Pero todo está conectado y a veces esos cortes, por muy pensado y estudiado que hicieron así como los traductores, ¿verdad? Que lo hicieron con buena intención, a veces perjudica, porque si la persona no es estudiante de las escrituras, se limita, ¿no? Lee nomás un poquito, ¿no? Y no agarra el contexto general, la idea completa. Así que es importante entender eso para poder comprender a veces el mensaje se tiene que leer más que el cierre del capítulo, ¿no? Se tiene que tratar de agarrar toda la idea que el Señor transmitió en el mensaje, ¿verdad?
Estos 12 libros o profetas mantienen una cohesión teológica, o sea, hay una conexión entre ellos profunda. Tanto así, aunque no vivieron, hay dos, pues en este caso serían cuatro profetas que fueron contemporáneos, dos y dos. Vamos a ver eso cuando hagamos una línea de tiempo, ¿no? ¿Dónde encajaron cada profeta? Aunque hay debates en cuanto a uno de ellos, de que no se sabe exactamente cuándo, en qué era estaba, digamos, específicamente, porque hay unos que pueden decir esto se dio específicamente eh, en el siglo octavo antes de Cristo, digamos, antes del exilio de Babilonia, porque se van a dividir en tres secciones. Eh, Revelaciones que se dieron antes de que Israel vaya cautivo a Babilonia, revelaciones que se dieron durante el exilio en Babilonia o en el exilio asirio, o sea, son temporadas, épocas, ¿verdad? Y revelaciones, profecías que se dieron para los que salieron del exilio o de su esclavitud en Babilonia, ¿verdad? Así que se divide ese periodo en varios siglos, ¿no? O sea, unos como digo, en los años 8 como, ¿cómo sería? Como 800 años antes de Jesús, ¿verdad? Y otros hasta más o menos 600 años antes de Jesús. O sea, está lejano a nuestra era, ¿verdad? Si estaba lejos de hace 2000 años, cuando se calcula que viene el Señor a la tierra, imagínense de nosotros que están removidos por varios siglos, milenios, un par de milenios, ¿verdad? Entonces, a pesar de que están repartidos en un periodo largo, ¿verdad? En la lectura, cuando vayamos estudiando, vamos a encontrar conectes, por eso se llama una cohesión teológica, hay una armonía en el mensaje, obviamente porque es dado por el mismo autor, que es Dios. Dios está comunicando su plan y escoge a estos hombres para transmitirlos, ¿no? De una manera este, específica, ¿no? Obviamente va a haber mucho que un lenguaje parecido, porque son hebreos, ¿verdad? Son del pueblo de Israel, están hablándole a Israel, pero hay un mensaje global que el Señor va a transmitir a través de ellos también. El número 12 simboliza la plenitud en la tradición hebrea. Es muy interesante notar, el Señor Jesús escogió a 12 discípulos, ¿verdad? Porque en el contexto simbólico judío, ¿no? El 12 significa algo que se completa, ¿verdad? Que es la plenitud en la tradición hebrea, ¿no? Igual los 12 libros de los profetas menores constituyen simbólicamente, se completa esa información, ¿verdad? Como mencionamos, estos libros contienen numerosas conexiones internas, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ir descubriendo a medida que vamos leyendo y estudiando, vamos a encontrarlas, ¿verdad? Y ahí está la importancia de no limitarse aún a libros, ¿verdad? Hay veces decimos, oh, solamente quiero leer este libro, ¿no? Y no, no debe de ser así, porque toda la revelación, el plan de Dios ha sido revelado a través de las escrituras, ¿verdad? Así dice el libro de los Hebreos, dice Dios habiendo hablado en otro tiempo a través de los profetas, ¿verdad? Ahora nos habla a través de nuestro Señor Jesús, que es el cumplimiento, el Espíritu de Jesús es las profecías, él cumple, él es el pináculo, es lo máximo, ¿no? de las revelaciones que encontramos en las escrituras. Así que en otro estudio anterior, pasado,
creo que era el estudio de cómo interpretar las escrituras. Lo pueden encontrar en las diferentes secciones que tenemos en Tesoros del Cielo de diferentes estudios. Hay, dentro de la interpretación hay lo que se conoce como el Midrash, que es un estilo de interpretación que usó el apóstol Pablo. Él, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, tenía la capacidad de encontrar. Se me corta cuando entran llamadas, ya regresaron. Hay diferentes niveles de profundizar en la interpretación, ¿verdad? Hay veces, y el midrash es, no, lo único que quiere decir es como la hermosura de un jardín, ¿verdad? Uno puede, en el midrash, Pablo, ese estilo de interpretación, si mal no recuerdo, lo diseñó el papá de Gamaliel, que fue el maestro del apóstol Pablo. Y lo que hace es explicarnos que, por ejemplo, cuando uno lee las escrituras, hay gente que se queda como en una rosa, ve la rosa y la admira y dice qué belleza, ¿no? Qué preciosa esta rosa, ¿verdad? Pero ahí se queda en una rosa. Después hay otro nivel que es como admirar un jardín de rosas. Encuentra más belleza, más eh, hermosura en los diseños que ve, ¿no? Y lo más profundo es irse como, ya no solamente a una rosa, a un jardín, pero al paraíso, que es como en la manera de que yo lo comprendo, o como lo hacía el apóstol Pablo, era encontrar a Jesús en, en, en las historias, en la revelación, ¿verdad? De los personajes, ya encontró el paraíso, es que estar con Dios, ¿verdad? Entonces, a veces cuando se estudia la palabra, la gran mayoría de los maestros o de los estudiantes se quedan con la rosa, encuentran una hermosura, un mensaje como eh, un consejo, una guía, cómo puede mejorar su caminar. Más bien como, es como, no quiero decir como al nivel de como de estudios de escuela dominical para los niños, ¿verdad? Que se dice tienes que ser valiente como David. Solamente se encuentran como, como que si fueran como cuentos o como hay una palabra que estoy buscando, mi mente está buscando como fábulas, como que siempre hay una moraleja, esa es la palabra que quería encontrar. Hay personas que enseñan la Biblia así, buscando moralejas, ¿verdad? Y eso es como muy superficial porque es algo como consejos de cómo vivir mejor, cómo tener un mejor carácter, cómo ser que es bueno, ¿no? Es interesante, ¿verdad? Pero ahí queda, ¿no? Es hermoso, pero es una sola rosa, como decir. Pero hay maestros que profundizan y encuentran más enseñanzas espirituales más profundas, que viene a ser como el jardín. Pero aquellos que son bastante, como en el caso del apóstol Pablo, ya a un nivel de conocimiento del Antiguo Testamento, entender las profecías acerca de Jesús, encuentran el paraíso, encuentran a Jesús en sus historias. Y encontrar maestros a ese nivel es muy difícil porque la gran mayoría de la gente prefiere las moralejas, prefiere lo superficial. Y aunque no se los descarta porque ayudan en la vida, obviamente la palabra de Dios tiene bastantes matices, ¿no? De hermosura, ¿verdad? Pero el Señor mismo lo dijo y con eso vamos a acabar cuando lleguemos al final del estudio hoy. El Señor quiere que lo encontremos a Él en las escrituras, ¿verdad? O sea, el nivel más profundo de interpretación.
Y eso es algo que uno puede desarrollar, no necesita de que el maestro o que el pastor o que el líder eh, empiece o tenga la iniciativa. Uno puede empezar en sus lecturas pidiéndole al Señor esa dirección. Quiero encontrarte, ¿no? Revélate a mí y va a llegar un punto en que se va a hacer más fácil, más común encontrar, hay veces que uno se sorprende porque no viene de uno, el Espíritu Santo lo va a guiar y uno va a decir, ah, wow, no sabía, uno va a decir, "Oh, aquí está Jesús", y una de las prácticas que me acostumbré a hacer es en mi propia Biblia, ¿no? Cada vez que estoy leyendo, cuando de repente hay como esa iluminación de parte de Dios, aquí está Jesús en un versículo, ¿no? En una palabra que haya dicho algún personaje, porque el Señor la menciona, ¿no? Y uno encuentra ese conecte, esa cohesión teológica. Acostúmbrense cuando estén leyendo, cuando estén escuchando un mensaje, una predicación en su Biblia, encontrar a Jesús. Bien, entonces vamos a ver una de esas conexión que una conexión interna dentro de los libros proféticos de los profetas menores es la mención del día del Señor o el día de Jehová. Eso vamos a encontrar en los escritos de estos profetas, lo mencionan como el día del Señor o el día de Jehová. Y hay ese conecte de que a pesar de que fueron escritos en diferentes líneas de tiempo, es el mismo mensaje en un sentido. Se habla del día del Señor y el día de Jehová. ¿Y qué es este día del Señor? Vamos a hablar un poquito de esto, aunque con el estudio que se desarrolle a medida que vamos viendo los libros, vamos a identificarlos y vamos a poder discernir, ¿no? De lo que nos están hablando, ¿no? El día del Señor o el día de Jehová. Describe ese día eventos del final de la historia. O sea, la humanidad, así como nosotros conocemos, el mundo va a llegar a un fin. Y estos profetas nos anuncian ese día, ¿verdad? No es un día específico, es un periodo de tiempo, ¿verdad? Hay que entender cuando se habla del día del Señor, es un espacio, es una era, es una época que está al final de la historia. Ese día o ese espacio de tiempos, en ese espacio de ese periodo se completa la voluntad y el propósito de Dios para su mundo. Él lo creó, tenía un propósito y tenía una finalidad para el mundo, ¿verdad? Y cuando llegue ese tiempo, Dios se va a encargar de completar su plan, se va a llegar al punto perfecto que Dios tenía para su creación, ¿verdad? Um, el, se completa, podemos decir, la voluntad de Dios y los profetas nos explican qué va a pasar durante ese tiempo. Y el Nuevo Testamento obviamente toma de esas profecías y nos explican todavía aún más qué es lo que va a pasar durante ese tiempo. Por eso es que es tan importante estudiarlos, aunque se los hace a un lado en un sentido, son súper relevantes para nosotros que estamos tan cerca del final, o por lo menos hemos avanzado tanto el tiempo, ya estamos 2000 años más cerca de que se cumplan esas profecías, ¿verdad? Del día del Señor o el día de Jehová. Uy, aquí me fue muy rápido, perdón, vamos a regresar a ver, aquí ese día del Señor o el día de Jehová, cuando lleguemos a leer los libros de los profetas menores o de los mayores también, porque todos hablan del día del Señor o el día de Jehová, tenemos que entender que ese título del día de Jehová anuncia el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra para limpiar y preparar todo para el estado
el estado eterno. O sea, el Nuevo Testamento nos va a explicar que ese día de Jehová es la venida. Nosotros lo interpretamos como la venida, segunda venida de nuestro Señor Jesús. El día del Señor o el día de Jehová no es lo mismo que el día de Jesucristo. Porque el día de Jesús es el rapto, es la aparición del Señor Jesús en el aire para llevarse a sus hijos, a los creyentes, a la iglesia. El día del Señor es la segunda venida de Jesús literal a la tierra con sus santos, ¿verdad? Con su iglesia, ¿verdad? O sea, es otro evento. No nos debemos de confundir o confundir es el día de Jesús con el día del Señor o el día de Jehová. El día del Señor es la segunda venida, o sea, es un día de juicio, es un tiempo de, como dice aquí, de limpieza en la tierra. El Señor viene a establecer su reino. Hay cambios geológicos, hay cambios políticos, hay cambios a muchos niveles, porque el Señor viene a reinar acá en la tierra, ¿verdad? Para prepararla, va a haber, es tiempo de restitución, como dice aquí, de redención y de restauración para Israel. Israel tiene un papel importante en la historia final del mundo, ¿verdad? Por eso que es relevante lo que está pasando con Israel, porque Israel viene a ser el foco, la atención, viene a ser el punto de enfoque de parte de Dios de acuerdo a las escrituras en este periodo final. Entonces, todos estos estudios o profecías nos ayudan a alinear nuestra fe y entender la voluntad y el propósito de Dios para su pueblo, a Israel, y para el mundo entero en general, ¿verdad? Porque va a ser un tiempo de justicia perfecta. No, no, la justicia de Dios es diferente a la justicia humana. Y, y un tiempo de retribución, porque para que haya justicia tiene que haber un pago, ¿verdad? Una, un cumplimiento de la sentencia, como no, a veces tenemos la idea de que justicia es todo bien, pero para que pueda haber justicia, se tiene que corregir el mal, se tiene que eh, hacer las cosas correctas, que es la idea de la justicia, ¿no? Que se haga parejo, que se haga algo derecho, ¿no? Por eso se le llama también a la justicia, la ley es el derecho, ¿no? Algo que correcto. ¿Verdad? Así que todo esto comprende el día del Señor que nos anuncian los profetas y ahí encontramos ese conecte entre los libros, ¿no? Y ténganlo presente, cuando lleguemos a leer ese nombre, el día del Señor o el día de Jehová, es ese tiempo donde Jesús viene a poner los puntos sobre la I, viene a, a arreglar todo, a quitar el pecado, viene a su posición eh, merecida, que es el rey de reyes, el Cristo, el rey de reyes, el escogido por Dios. ¿Qué más? Vamos a ver un poco de eso, esas menciones del día del Señor o el día de Jehová en los diferentes profetas que vamos a estudiar. Y por ejemplo, aquí en Joel 1:15 dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. O sea, no es algo reservado para los creyentes, es algo reservado para el mundo incrédulo y para lidiar con el pueblo de Israel, traerlo a fe en su Mesías. Pero miren, el profeta que está cientos de años antes de Jesús, o sea, más de 2500 años lejos de nosotros, dice, está cercano, porque para Dios, Él mismo nos dice, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Para Él solamente han pasado 2 días, aunque para nosotros es como
2000 años, para él está cerca el día, él ya sabe lo que va a hacer. Pero como digo, nosotros estamos muchísimo más cerca que el profeta que veía estos eventos. Ellos vieron, se les reveló lo que iba a pasar en el mundo, ¿no? Eso dice Joel 1:15. Joel 2:1 dice, tocad trompeta en Sión, o sea, en Jerusalén, y dice, y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. De ahí Amós, otro profeta, dice, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Abdías en el versículo 15 dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. O sea, Dios guarda un registro, Él sabe lo que están haciendo las naciones con su pueblo, Él sabe lo que están haciendo con su tierra, Él sabe, todo lo sabe. Y Él dice, así como han hecho, se les va a hacer. O sea, Él viene a poner todo en su puesto, ¿no? Y a lidiar con las naciones también. Va a haber juicio a las naciones, juicio a Israel, un juicio individual. Es un día terrible, un periodo diferente al que estamos ahorita, que es un tiempo de gracia, un tiempo de perdón por el sacrificio del Señor Jesús por nosotros. Aquí ya, obviamente, ya no estamos los creyentes, es un tiempo de ponerse a cuentas. Dios pide cuentas a toda esta gente que viva durante ese tiempo. Sofonías 1:7 dice, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. O sea, no es el otro lado de la moneda, ¿verdad? A veces nos gusta el lado de amor, de misericordia de Dios, pero hay un lado de justicia y un lado de equidad, ¿verdad? Tiene que hacer las cosas correctas, ¿no? Y él ya ha anunciado lo que él ha querido y la gente a este punto ha rechazado, su mensaje ha rechazado y viene a lidiar con esa situación, ¿verdad? Viene a corregir cómo está el mundo a ese punto. El libro de Zacarías 14:1 dice, he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. O sea, el Señor va a controlar todo, pero va a cambiar la situación como estamos viéndola nosotros al presente. Malaquías 4:5 dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Nosotros por las escrituras sabemos que ese profeta que el Señor iba a mandar antes que venga este día fue el profeta Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento. Antes de que vino el Señor Jesús, preparó el camino, ¿verdad? Pero aquí vemos a cómo eh, el tiempo en el Señor, ¿verdad? Tal vez una coma de vida, un tiempo prolongado. Por ejemplo, aquí dice, yo os envío el profeta Elías, coma, ¿verdad? Ya lo envió hace 2000 años aproximadamente en los tiempos de Jesús. Pero dice, los voy a enviar, esto va a pasar antes que venga el día de Jehová y han pasado 2000 años antes de este día grande y terrible, ¿verdad? Entonces podemos ver que muchas veces en una sola línea se puede narrar periodos largos de la historia de la humanidad. Aquí hay el tiempo de gracia que empieza con el Señor Jesús. La iglesia se abre el cielo para los que no somos judíos, los gentiles y los judíos también, creyentes, los que creen en el Señor Jesús. Acuérdense, en la iglesia primitiva era 100% judía, ¿verdad? En el día que um, predicaron los apóstoles, ¿verdad? Ellos predicaban primero a judíos y después se fue extendiendo a los gentiles, ¿verdad? Pero vemos aquí en esta línea, ¿verdad? Cómo está
el tiempo, ¿verdad? De las profecías, el tiempo de gracia y el tiempo de retribución, el día de Jehová. Sigamos, dice aquí, creo que ya vamos a ver esta aplicación del día de Jehová o el día del Señor que anunciaron los profetas menores y mayores también, conectados con el Nuevo Testamento. Aquí Pedro dice, mire, cuando en su primer mensaje, él dice, en Hechos 2:20 se registra, dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, ¿no? Entonces, esto lo podemos conectar con el Apocalipsis, ¿verdad? Que nos habla del tiempo del fin. Estos eventos en la naturaleza van a suceder antes que venga el Señor Jesús. O sea, va a haber mucha guerra, va a haber mucha destrucción, va a haber se va a afectar el ambiente y el Señor viene, ¿verdad? Pero cuando, como digo, juntamos, vemos todas las profecías y hemos leído el Nuevo Testamento, podemos entender mejor los eventos, ¿verdad? Dice, primero a los Tesalonicenses 5, aquí vamos a hablar dos porciones de la misma escritura de Pablo a los Tesalonicenses, una en la primera carta y otra en la segunda. Dice Pablo, otro apóstol, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces notamos que no está hablando del rapto, sino del día del Señor, que es una referencia del Antiguo Testamento a ese periodo final. El día del Señor va a venir sorpresivamente. También la gente va a creer que hay paz. Acuérdense que va a estar el anticristo. Van a pensar que, van a decir hay paz y seguridad. Ese es el lema de la gente. Estamos bien sin Dios. Cuando estén confiados, dice, de repente van a ser sorprendidos. Y aquí Pablo lo explica. Miren, dice, esto les enseño, decía Pablo, para que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, no los preocupe, no los afane, no se desanimen, ni tampoco falten a su fe. Dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, se levantaron en los tiempos de Pablo falsos profetas, falsos maestros que decían que ya el Señor había venido. Como en estos tiempos también hay gente que dice eso de que Jesús va a regresar, es un error, eso es algo metafórico, ¿verdad? Es algo que no se puede, no es algo real como físico, es algo simbólico. A veces hay religiones o denominaciones que creen así, ¿no? Esas porciones del Antiguo Testamento, el Apocalipsis, todo eso no es algo que relevante porque dicen es algo que no se puede interpretar literalmente, ¿verdad? Igual que en los tiempos del apóstol Pablo, ¿no? Salieron maestros que decían eso que va a venir Dios y que va a establecer su reino no es literal, ya pasó, otros decían cuando vino Jesús. Entonces Pablo está explicando, no se dejen confundir, no se dejen mover de lo que ya les he enseñado, que el Señor va a venir, el día del Señor va a suceder. Es una exhortación a permanecer fieles a la revelación del Antiguo Testamento, ¿verdad? Así que muy importante, ¿no? Estar apercibidos, ¿no? Saber lo que Dios ha dicho y crecer en nuestra fe, ¿verdad? Profundizar, ¿no? Llegar a ver los propósitos de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Así que vamos a terminar con esta palabra que dijo nuestro Señor Jesús acerca de los profetas, ¿verdad? Y de las escrituras en general. Él le dice a sus discípulos, dice, y él lo tomó y comió delante de ellos. Esto fue después de que el Señor Jesús resucitó, se apareció a dos discípulos que iban camino a una aldea llamada Emaús, iban caminando, ¿verdad? El Señor se les acerca y le dice, ¿por qué están tristes? Así
no lo reconocieron, ¿verdad? O sea, venían meditando en lo que había pasado, ¿no? El fin de semana. Y Jesús, y le dicen que tú no sabes nada de lo que ha pasado. Y él se hace el que no sabía, y dice, ¿qué ha pasado? Y le dicen que crucificaron al que pensábamos que iba a ser nuestro libertador, a Jesús de Nazaret. Y él los iba escuchando y seguían caminando y después se hizo como que se iba a seguir de largo y ellos lo invitaron a que pase a quedarse en esa aldea con ellos y el Señor empezó a comer y cuando ellos lo vieron que partió, que cómo comió, o sea, tenía alguna característica que en el momento que él parte el pan lo reconocen y se dan cuenta que es Jesús y él les dice, Jesús les dice esto, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí vemos las categorías que encontramos en el Antiguo Testamento. La ley, ¿verdad? Los escritos de Moisés, los primeros 5 libros, los profetas, ¿verdad? Los 17 libros de los profetas y los salmos. Entonces, los libros poéticos están ahí. Todos estos libros anuncian a Jesús y el Señor mismo se apropia, dice, yo les hablé, pero no me entendieron, no se iluminó su entendimiento porque querían o creían que el Mesías iba a satisfacer cierta área de sus vidas y no estaban entendiendo el propósito de Dios. Pero el Señor sigue y dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. O sea, la venida de su Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo iba a ser dado para que podamos entender las Escrituras. Él nos guía a la verdad de Jesús y que podamos proclamar su palabra a todas las naciones. Pero vemos la importancia de los profetas. El Señor dice, ahí estoy yo. Y abre el entendimiento para que los discípulos puedan entender eso, ¿verdad? Así que la importancia de llegar a otro nivel, ¿verdad? Yo no sé cuántos años tengan en el camino del Señor, pero toma tiempo entender y recibir este entendimiento de encontrar a Jesús en las Escrituras y que hay un propósito que Jesús tenía que sufrir, es un periodo, ¿verdad? Ya la primera venida tenía que pagar, lidiar con la situación de la maldición del pecado, pero tenía que resucitar para confirmar su perfección, su santidad, para confirmarnos que solo en Él hay salvación, porque no hay nadie más perfecto que Él. Su sangre es la única que nos puede eh, comprar, nos puede redimir, nos puede perdonar. Por eso dice que se predique en su nombre, por Él, el arrepentimiento, el cambio de mente, para que podamos ser perdonados, ¿verdad? Y este mensaje va a ir a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Entonces vemos la importancia, ¿no? de llegar a recibir ese entendimiento para comprender los propósitos de Dios para nuestra vida, para nuestra nación, para el mundo entero, ¿no? Tener una visión cosmopolita, ¿verdad? O como se llama también una visión del mundo, de las cosas que pasan en el mundo. Si tenemos una visión encajada en la voluntad de Dios,
de acuerdo a las escrituras, vamos a ver los eventos que están pasando con ese lente, ¿verdad? De que Dios está cumpliendo sus propósitos a través de el tiempo, ¿verdad? Vamos viendo, es algo maravilloso, no se inquieta uno con lo que pasa porque entiende que Dios va a cumplir su palabra, ¿no? Pero apreciamos, ¿no? La revelación de los profetas porque Jesús dijo, ahí me van a encontrar, ahí estoy yo. Y el Señor dice, he aquí, Él va a enviar la promesa, ya envió su Espíritu Santo para que podamos entender las escrituras a ese nivel, ¿verdad? Um, esa es la voluntad del Padre, ¿no? Que compartamos con otros lo que el Señor ha revelado. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por este nuevo comienzo de este estudio y pedirle que Él sea guiándonos, que Él sea abriendo nuestro entendimiento, así como lo hizo con estos discípulos, ¿verdad? Y que podamos llenarnos de um, esa fe del Evangelio, ¿no? Que el Señor, el anuncio de lo que el Señor dice, ya les dije, ya les he explicado lo que tenía que hacer, ya lo hice, sufrí por ustedes, resucité para traerlos a mí y ahora ustedes anuncien esta verdad a los que les rodean. Así que vamos a darle gracias al Señor y a cerrar con ese pensamiento, ¿ok? Déjeme cerrar aquí. Amado Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo que nos das de compartir juntos, de aprender de ti, Señor, de abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestra disposición para aprender del Maestro, escuchar tu voz, Señor, ver tu sabiduría, tu perfección, Señor, eres eterno, todo lo sabes, todo lo puedes, Señor. Gracias por darnos tu palabra, darnos tu mente, darnos tus planes, Señor, para abrazarnos con tu paz, darnos tu esperanza, Señor. Gracias porque nos has rescatado, Señor, de lo que viene. Gracias, Señor, porque podemos ver tu fidelidad en todos estos libros, tu amor, tu gracia, tu misericordia, Señor, tu paciencia para con la humanidad, para con cada uno de nosotros, Señor. También ver nuestro fracaso espiritual, Señor, el intento humano de alcanzarte, que es fatal, no logra satisfacer tu justicia, Señor. Pero gracias por Jesús, porque en Él encontramos tu perfección, encontramos tu plan perfecto para toda la humanidad, Señor. Padre, abre nuestro entendimiento para, a través de tu Santo Espíritu, Señor, encontrar a Jesús en las Escrituras, encontrar tus propósitos en Él y, Señor, estar en paz, tranquilos, reflejar tu amor, tu plan a otros, Señor, y estar sometidos, dependientes a tu voluntad, Señor, en Jesús. Padre, bendice a cada oyente, Señor, que tu palabra tome un, un nuevo, una frescura al leerla, Señor, que nos inquiete a encontrarte y conocerte cada día más. Esto lo rogamos y lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús y a Él toda la gloria y alabanza. Amén y amén. Adelante con Cristo, hermanos. Nos vemos en la próxima clase.